Bienvenidos a esta sexta temporada de Morteros de Cuauhtémoc y me da mucho gusto saludar esta noche a mi buen amigo Alex Hernández de Enfranjados de Corazón. ¿Qué tal? Muy buenas noches Ray, buenas noches a los morteros o en el día, en el momento en que nos vean. Es un gusto estar nuevamente en esta sexta temporada y más tener el privilegio de estar acompañados por una gran figura del legendario Puebla de la Franja. Así es, amigos, como lo pueden ver, tenemos el honor de que nuevamente nos esté acompañando en Morteros de Cuauhtémoc el profesor Carlos Alberto el Búfalo Poblete. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en Morteros de Cuauhtémoc una vez más. Le agradecemos que, como siempre, esté disponible para nosotros, que quiera compartir con los enfranjados su sensación sobre el equipo camotero y lo que ahora está haciendo Carlos Alberto Poblete en el Instituto Poblano del Deporte y Juventud. Cuéntenos, profesor, ¿cuál es su labor en el Instituto Poblano del Deporte? Bueno, antes que nada, Ray, Alex, muchas gracias por la invitación. Ya teníamos bastantes años de no acompañarlos en el programa. Los felicito por este proyecto, porque quiere decir que aman al equipo, aman el fútbol y tienen la inquietud de poder comunicarle a la gente cuál es el sentimiento de la gente, del hincha común. Profesor, cuéntenos cómo ha sido su incursión en el Instituto Poblano del Deporte y Juventud. Bueno, después de mi salida del equipo, de haber dirigido a la sub-20, habíamos hecho algunas otras cosas relacionadas con el fútbol y con algo de política. Y cuando viene la invitación del señor gobernador para Roberto Ruiz Esparza, mi amigo, a concluir en este sexenio al frente de lo que es el Instituto del Deporte Poblano y la Juventud, que es algo relacionado con el deporte desde otra perspectiva, del apoyar a las asociaciones, a los deportes, a los deportistas, en fin, relacionado con el deporte, pero es trabajo de oficina. Así es, sin duda alguna un gran trabajo, ¿verdad? Porque, como dices, aunque es trabajo de oficina, pero sin duda es una gran labor, tanto para los deportistas que quieren ser profesionales, pero también además he escuchado de otros trabajos que están haciendo a nivel municipal, ¿no? Como es para los jóvenes, en los parques, organizando algunas otras cosas. Bueno, eso lo hace los municipios, como tú dices, en este caso el municipio de Puebla o de San Andrés. Lo nuestro es a nivel estatal, nos preocupamos del alto rendimiento, pero también de la masificación, del desarrollo de los deportistas poblanos, en este caso el apoyarlos para que vayan a las Olimpiadas Nacionales, que es la máxima competencia que tienen ellos en todos los deportes, regida por la CONADE, donde se mueven más de 8.000 deportistas. O sea, es un trabajo complicado. También nos toca hacer lo que es el maratón, donde tuvimos casi 30.000 participantes. Mucho trabajo, pero la verdad un trabajo muy padre. ¿Qué se siente ahora apoyar a la juventud poblana, seguirle dando alegrías al deporte poblano ahora desde el trabajo de oficina, profesor? No, muy bien. No es la primera vez que lo hacemos. Habíamos tenido la posibilidad de participar en el ayuntamiento. Estuvimos al frente del Instituto Municipal del Deporte ya hace más de una década, cuando estaba alcalde el señor Luis Paredes. Entonces ya teníamos algo de experiencia en esto. Bueno, lógicamente a nivel estatal es mucho más complicado, pero bueno, estamos a gusto. Se extraña el fútbol, pero bueno, estamos con chamba. Comentaba, profe, hace un rato también de que antes de estar en este trabajo que está desarrollando a nivel estado, estuvo en la sub-20. Sí. ¿Verdad? Que bueno, yo recuerdo, ¿verdad? Aunque desafortunadamente no se le da mucha difusión, ¿verdad? A los juegos de categorías más bajas, pero fue un gran torneo el que tuvieron ahí con la sub-20. Sí, bueno, desde que me invitaron yo tuve la fortuna de dirigir a chavos que los conocíamos algo, y fue una temporada, la verdad, muy padre. Logramos, lo puedo decir con orgullo, que hemos sido la única categoría que ha calificado hasta el momento, y logramos llegar a la final. Lamentablemente perdimos, pero creo que fue una campaña sensacional, donde lo he reiterado siempre, creo que había material como para que ahorita el equipo se hubiera nutrido, bueno, desde esa época, y lamentablemente al único que vemos todavía buscando su oportunidad en el equipo es Eduardo Pérez. Edu Pérez tuvo jugadores como Freddy Juraidini, que está en la segunda división, Rafa Ortiz, La Araña, Carlos Torres, La Araña, Iván Rodríguez, Eduardo Pérez, que fue campeón goleador en ese torneo, sí, Aldair. y Aldair Santana, que era el capitán,
también estuvo Julio Jiménez, que posteriormente fue a Pachuca y tuvo una lesión. Me parece que Dani Cruz también estaba en ese equipo, aunque no tenía todavía Dani tanta actividad. venía pero más está con abajo, él Atlas. era menor. Pero estaba también, había sido contemplado en ese equipo. Y en esa Hulk. liguilla, Hulk, también un gran jugadorazo, Hulk, que una lesión al final mermó un poco su participación, pero era un jugador que tanto Jera, que ahorita no nos acompaña, como yo siempre hablamos muy bien de él, Sí, veíamos muy tiene buenas cosas en Hulk y también en Rafa, que era otro gran jugador, un volante como los que le faltan al Puebla. Cuéntenos, profesor, cuál es su sentir a la hora de ver esos jugadores como Edu Pérez, que es un jugador que usted formó, ahora buscando su primer lugar en el equipo Puebla. Bueno, gracias a Dios con ellos guardo todavía una muy buena amistad, estamos siempre en comunicación y bueno, en lo personal siempre me cotorrean que Edu es mi hijazo y siempre lo estamos apoyando. La verdad es un jugador que tiene muchas condiciones, mentalmente muy fuerte. Se le ha complicado porque el puesto de centro delantero de cualquier equipo, Sí. no solamente el Puebla, es complicado. Tiene mucha competencia en Puebla y Sí. aún así ha logrado tener minutos. Sí. Que no la afloje nada más, yo creo que esta regla de los 18, a pesar de que uno es extranjero, yo creo que va a estancar un poco lo que es la salida de los jóvenes mexicanos, no solamente acá en Puebla, sino que en muchos equipos. Sí va a haber más competencia, pero creo que el nivel de los jugadores extranjeros, porque se habla mucho de que en España o en la Liga Premier o la italiana está llena de extranjeros, pero ¿qué extranjeros? Profe, ¿Qué nivel de extranjero? precisamente ahorita que toca ese tema, usted es un extranjero, pero ¿cuál es el punto de vista de usted de esa regla? De que pues ahora el futbolista mexicano ya no luce, tiene que trabajar un poco más, porque por lo menos vemos equipos que a veces en un partido no alinean ni a un solo mexicano. ¿Cuál es su sentir de un extranjero, pero un extranjero que vino a hacer su trabajo? No, bueno, la regla está escrita, lamentablemente, como te digo, los directivos pensaron así, pero lo reitero, no es necesario que los equipos cumplan con esa regla en su totalidad, o sea, si se van a llenar de extranjeros por llenar un cupo nada más, pues Sí, ya es más como por mayoría y no tanto por calidad, ¿no? Sí. Ya no se está viendo más la calidad, sino el chiste de buscar los huecos que a lo mejor tu cantera, no te puedes arriesgar a que tu cantera los llene, ¿no? Eso es lo que se vive con esta regla. sí, Veracruz no sé cuántos extranjeros. Tiene 20, me parece, iban 20 Veracruz y Tijuana contando, porque también. todavía tienen lo que resta de esta noche y el día de mañana para ver si no dan alguna sorpresa. En el caso de Tijuana es un poco diferente porque hay mucho que es mexicoamericano. Entonces, pues a lo mejor no son nacidos en México, pero sí cumplen o pueden cumplir con el requisito de la regla 10-8 para que cuente todavía como mexicanos. Profesor, hablando de esa regla, ¿qué es lo que usted vería o usted diría que tendría que tener jugador mexicano, el futbolista joven mexicano, para poder volver a superar al jugador extranjero y se pueda volver a producir en mucha calidad en las canteras de los equipos mexicanos? Pues nada más creerse en las condiciones que tienen. Yo creo que el jugador mexicano tiene calidad igual que cualquier extranjero, pero esto no pasa solo en México, en todos los países ya la cosa es llenarse de extranjeros, no solamente en el fútbol mexicano, incluso en el fútbol chileno, que es un fútbol productor de jugadores, pues estamos llenos de argentinos o de uruguayos, entonces la misma cosa. Sino creer que en lo suyo, lo han demostrado, digo, aquella sub-20 pudo demostrar que tienen la capacidad como para llegar a cosas grandes, y también en los directivos que den salida, ¿no? Así es. Directivos y entrenadores, porque el directivo le carga la mano al entrenador, pues el entrenador se ve a veces forzado a jugársela con gente de más experiencia, en este caso los extranjeros que vendrían a reforzar, pero no siempre es así. Sí, desafortunadamente ha habido casos de extranjeros que pues nomás han llegado como para hacer bulto, como dicen por ahí, ¿verdad? Para llenar la nómina, pero que en realidad no han aportado a los equipos en los que están, ¿verdad? Y podemos nombrar a muchos, pero pues ahorita queremos ahorrarnos de estar nombrando porque no queremos aprovechar la oportunidad. Profe, yo quisiera hacerle otra pregunta, precisamente hablando nuevamente de este tema de los extranjeros. ¿Qué sabor le dejó aquel Chile contra México? Híjole. Agridulce. Bueno, soy chileno de nacimiento, pero soy mexicano por adopción, poblano. Pero cuando empiezas a ver el partido, lógicamente los sentimientos brotan.
fui muy respetuoso, estaba en un restaurante de un amigo y cada vez que caía un gol me paraba y como tengo confianza me metía a la cocina y ahí lo gritaba despacito y después me volví a salir. Era el único chileno en el restaurante. Bueno, me dio gusto por Chile, digamos, porque estamos pasando por una etapa donde se ha disfrutado mucho los triunfos. Para nosotros ser bicampeones de América es algo histórico. Si ya con el primero ya teníamos, ya con otro ya Sí. es Y increíble. sobre todo de local. De local uno, sí, y el otro, bueno, y venciendo a Argentina las dos veces, un equipo plagado de estrellas, pues muy contento. Y por el otro lado, pues pillamos lamentablemente la peor de las noches a la selección mexicana y un resultado que pocas veces se ve. Independientemente del resultado, profesor, ¿usted cómo ve a Juan Carlos Osorio enfrente de la selección mexicana? Bueno, Juan Carlos, yo tuve la posibilidad de conversar muchas veces cuando él dirigía al Puebla, porque yo dirigía a Lobos en esa época. Un señor que tiene unos conceptos muy claros, que ve muy bien el fútbol. Y si nos vamos a los números fríos, pues ha tenido un rendimiento más que aceptable. Ha perdido solo un partido. Lo que sí, es. Exactamente, ese partido. Ese partido, además, donde realmente, o sea, a todos los que estamos involucrados en el fútbol mexicano, pues lo vio mucho. Pero si nos vamos a los números fríos, tal vez el sistema de las rotaciones famosas, de ver jugadores, se le ocurre jugadores que ni siquiera están jugando en sus equipos, pues sale un poco del molde tradicional. Pero yo creo que México no va a tener ningún tipo de problema, ni debería, para calificar. Retomando un poco el tema de la sub-20, profesor, había una cuestión que no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo con usted. Ese día en Pachuca estuve yo, tanto servidor como Lalo Romero cubriendo el partido, pero no le pudimos hacer esa pregunta. ¿Qué se sintió el ver el Estadio Cuauhtémoc lleno? Bueno, no estaba en su totalidad lleno, pero sí más de 30,000 aficionados tratando, apoyando al equipo, gritando, entregándose a un equipo de fuerzas básicas como era la sub-20, que no se le daba tanta proyección y hasta los mismos aficionados muchas veces no se le ponía o no se le prestaba tanta atención. ¿Cuál fue el sentir del equipo y de usted al ver toda esa gente que fue y estuvo apoyando, aplaudiendo y alentando a ese pueblo sub-20? Bueno, la verdad de mucho orgullo, porque fue la culminación de una temporada que te digo, como y tiene toda la razón, pues nosotros jugamos a las 9 de la mañana temprano antes del primer equipo que jugaba a las 12, y cada partido que pasaba y la gente se iba dando cuenta que el equipo rendía, entonces cada vez yo me daba cuenta que llegaba más gente, la gente llegaba un poco más temprano para apoyarnos y bueno, la liguilla, el primer partido contra Atlante fue bastante gente, y ya eran partidos únicos, estábamos jugando solo, el primer equipo no había calificado, y ya desde la semifinal contra León, que fue un partido espectacular después de haber perdido un partido ya 3-1 donde nos acuchillaron, pero los muchachos entendieron que ese había sido un partido que no merecíamos haber perdido y que lo íbamos a sacar. Yo creo que ese fue un partido que marcó lo que fue esa etapa de los chavos, que sacaron la casa y un 4-0 magnífico, hasta con una parada de un penal de la Araña. En 2 ocasiones la paró. No, es su partido, me acuerdo que ya empezaba a haber gente que ya asistía a los partidos de la sub-20 en esa semifinal y que aparte fue reforzada por Alfonso Tamay y por Carlitos Guzmán, que Carlos Guzmán lo expulsan contra León, se pierde el partido acá en Puebla y ya no puede jugar la final porque es convocado para ir al torneo Esperanzas de Tulum, me parece. Sí. Me acuerdo que un poquito antes del partido platicábamos con Carlos Guzmán y nos dice, no se preocupen, el equipo va a venir y va a golear. Y efectivamente el equipo salió, Edu tuvo una gran noche, Rafa tuvo una gran noche, Jura tuvo un gran mañana, porque fue mañana, perdón. Y el equipo dio un partidazo y se ganó a la gente, al público que fue a verlos. Y al miércoles siguiente, en el Cuauhtémoc hubo una entrada muy buena que sí. Ni el primer equipo la tuvo en ese torneo. Ni la tiene hasta la fecha. Pero fue un gran partido. Ese es tu logro, porque aunque sea gratis y la entrada fue gratis, no es fácil llevar a 30,000 personas. A 30,000 personas. Y a pesar de que íbamos perdiendo 4-0, yo estos chavos, por eso les veía tanto futuro.
no bajaron los brazos hasta el final y nos pusieron 4-2 y la 4-2. gente salió aplaudiendo y en la final allá también, yo que nada puedo decir de estos niños que con muy poco, porque la verdad las condiciones de trabajo, si del primer equipo son complicadas, Sí, en fuerzas las básicas, fuerzas básicas nos los comentaba no hay Levi, nada. nos los comentaba Rafa. no hay nada. Y finalmente, como dice el profe, si es difícil en el primer equipo, pues obviamente en la sub-20 que no tiene difusión, pero es lo que quiere la gente. La gente quiere un equipo que se entregue, un equipo que deje todo en la cancha. A veces lo de menos son los resultados. Si el equipo pierde, pero le puso ganas, pues lógicamente la gente al siguiente partido va a estar en el estadio apoyando sabiendo que es un equipo que deja todo en la cancha. Pero si es un equipo que no se entrega, que no tiene... Si tú te acuerdas, íbamos 4-0 abajo y era para que el equipo subiera... Sí. 4-0 con un arbitraje un poco Sí, una falla, lastimoso. unas fallas ahí, pero me bueno. parece que 2 goles de Pachuca los teníamos de frente y estaban en posición adelantada, Sí, no sí, marcaban un penal, un gol procedió de una falta, o sea, pero aún así el equipo nunca bajó los brazos. Nunca bajó los brazos, eso y es por lo ende que la digno de gente, aplaudir de los la chavos. gente tampoco no bajó los brazos. Me acuerdo que ese día Aranza era la que Gritaba. comenzaba las porras ahí en Daba la la porra tribuna, ahí. estábamos unos metros de ella en los escalones abajo y era la que empezaba a hacer el movimiento y todo, Sí, toda sí. la gente empezaba No, y la gente que se colgó a responder. Pachuca también. Hubo demasiada gente que fue a Pachuca Sí. y aunque en el estadio obvio éramos minoría porque hubo mucha gente también de Pachuca que fue, se escuchaba más el Puebla que los gritos de Pachuca. También la gente, ese partido, algunos salieron tristes pero no decepcionados. Creo que todos fueron con una, o todos los que salimos anoche del Estadio Hidalgo salimos muy orgullosos, muy contentos del rendimiento del equipo, que si el resultado no se dio, como lo dijimos esa vez, el equipo era el campeón sin corona, era un equipo que Sí. se entregó, que se mató y Un no equipo puede, ganador. no estaban en igualdad de condiciones con todo lo que es Pachuca, en el sistema, en el sentido de todo el apoyo que se le da a las fuerzas básicas de Pachuca. Mira, de nosotros, el único que había jugado una final era Tamay. Era Tamay. Y en Tigres. Ajá. De los demás, ninguno. No tenían La experiencia. de Pachuca, no. Y ya Carlos tenían- Guzmán, obvio, en la sub-20, en la sub-17 Pero Carlos no fue jugó la campeona del final. mundo. Y bueno, pero Carlos sí. no jugó la final. ¿Y cuántas giras habrán tenido todos esos? Y los ves a muchos jugando ahorita en el primer equipo. Y eso es lo que ha faltado acá. Tan solo Sí. Chucky Lozano estaba en esa sub-20. ¿Sí? De Chucky Lozano, que ahora es figura con el Pachuca y que está a Estaba. punto de irse a Europa, estuvo en esa sub-20 que la hizo el Puebla sub-20 sudar muchas ocasiones. Y de hecho, en la fase regular, Le ganamos el 3-2 Puebla allá. le ganó allá en Pachuca un 2-1. No, No, 3-2. fue íbamos 3-2 con perdiendo una 2-0. remontada de Edu Pérez y logran el resultado, que eso calentaba un poquito más los ánimos porque era primer y segundo de la Sí, tabla. nosotros la regamos porque perdimos con Morelia. Con Morelia en el último partido. El único partido que perdimos de Exacto, de local, y fue con Morelia en el Y último ahí partido de la perdimos jornada. el superliderato. Así es. Ahí. Profe, nos preguntan a través de Twitter, Mr-Dodge29, Sí. ¿qué se siente ser el máximo goleador del Puebla? Híjole, yo no soy el máximo goleador Así del nos Puebla, preguntaron, ¿verdad? así nos lo preguntaron aquí. No, un orgullo, la verdad que doy gracias a Dios el haber caído primero a jugar aquí a este país y en especial a esta ciudad, donde pues a los 2, 3 años que ya estaba viviendo acá, pues decidí quedarme a vivir acá. Así es. Y bueno, en el equipo pues donde logramos los máximos logros como futbolista profesional. ¿Cómo fue esa primera etapa cuando llega a Puebla? Que a lo mejor no se le dieron las condiciones para que usted lograra convencer del todo a la directiva y al cuerpo técnico, y después tiene que salir a Ángeles de Puebla para posteriormente regresar ya a Puebla como todo un referente, convertirse en un goleador y en una leyenda del equipo del Puebla y conseguir el campeonísimo que muy pocos equipos del fútbol mexicano lo tienen. Bueno, complicado porque yo era, la verdad, joven, tenía 22 años, pero yo había salido mentalizado que si salía de mi país, pues era para triunfar. Yo no venía ni a conocer México por conocerlo nomás, sino que tenía que lograr por lo que había luchado desde un principio de que pude ser futbolista profesional. Y una temporada complicada porque no tuve muy buena relación con el cuerpo técnico, sobre todo jugué poco el primer año, hice pocos goles y me mandaron a préstamo al Ángeles, que era del mismo dueño, o sea, el equipo era de gobierno.
y ahí gracias a Dios pude despertar, a pesar de que el equipo sufrió mucho, un equipo que casi se va al descenso, nos salvamos en la última fecha, igual que ahora, fin de sexenio, y lo vendieron a lo que es el Santos de Torreón. Lo Y que ahí Santos vino el Laguna, regreso, sí, en Santa exacto. Laguna, y ahí vino mi regreso al pueblo. A poner ese Santos Laguna que bueno, que se ha convertido en una pesadilla para Puebla en torneos cortos. Muy pocas veces la puede ganar a Santos acá en Puebla y desde hace 10 años no se le gana en Torreón. Profe, ¿cómo vivió usted ese gol, el gol del 89-90, en el donde usted ponía el gol definitivo con el que se conseguía el campeonato aquí en Angelópolis con un Cuauhtémoc monumental? No había en ese entonces playeras, pero eran 70,000 banderas del Y Puebla. nosotros teníamos playeras, teníamos una. Bueno, como futbolista, y lo veo hasta el día de hoy, que siempre lo están subiendo y lo vemos en YouTube, y no es mentira, se me pone la piel chinita porque fue, bueno, en esa época lo máximo que me había tocado vivir como jugador, una final, una liguilla en general, extraordinaria, con partidos increíbles, la mayoría de ellos dando volteretas, incluso en la cuarta de final que casi nos elimina Correcaminos, los de Puma ni se digan, y bueno, la final que parecía que teníamos todo listo, pues ya no la estaban sacando, la dejé. Entonces ese gol, ya como tú dices, era el último clavo en el ataúd. Y en lo personal, pues estaban mis papás en la tribuna, estaba a punto de ser papá, Aranza estaba en la panza, por eso yo creo que está futbolera. Y escucho todo, porque nació a los 2 meses después de eso. Estaba en el palco ahí con su mamá, pues la verdad, fue la culminación de un año extraordinario. Que un mes antes habíamos sido campeones de Copa, también en una final contra Tigres. Extraordinaria, contra Tigres también, con un gol en contra que nos obligaba a hacer 2 y terminamos ganando. Y pues, bueno, meter el gol del campeonato creo que muy poco. La pueden contar, y como tú dices, la gente, las banderas que permitían entrar todavía, que fue increíble, increíble. Hace no mucho hubo un partido del recuerdo contra el América y a mí me sorprendió, bueno, yo tuve la oportunidad de estar a nivel de cancha y ver a mucha gente mayor que sentía esa emoción de ver pues a los que nos han dado los únicos campeonatos de la franja. Pero lo que yo le quería preguntar es, ¿qué le diría usted a los niños, a los jóvenes que nunca han visto el campeonato del Puebla, que a lo mejor no se sienten identificados con este equipo? ¿Cómo hacer que a esas personas les nazca el amor por este Puebla? Es difícil, fíjate, yo lo viví con mis hijos, porque a mis hijos también les ha tocado ver casi todas las malas. Sí. Y eso, lógicamente el amor por un equipo, aunque tu papá te lleve al estadio desde niño, como todos los papás lo hacemos, o lo seguimos haciendo hasta que sean grandes, pues lógicamente si el equipo pierde y desciende y no califica, pues es difícil inculcar el amor a algo. Entonces, por eso empezaron en muchas, ¿cuánto llevamos? 2 décadas, que muchos chavos se iban para otros equipos, que las Chivas, que los innombrables del América, que la Puma, Cruz Azul, bueno, Cruz Azul todavía, pero es difícil. Pero nomás hay que apoyar, si no hay de otra. A los que somos hinchas ahorita no queda más que apoyar. Y ahí estamos todos los domingos. ¿Qué le dice, hablando de eso, qué le dice a la juventud, a los que ya no nos tocó ver a ese Puebla histórico, a ese Puebla poderoso, y a los niños que ahora muchos tendrán a lo mejor 15 años, 10 años, pero que son aficionados al Puebla de corazón y que ven a Carlos Alberto, el Búfalo Poblete, y les cuentan las jugadas de cómo sucedieron los goles, de aquella final que no les tocó vivir, pero que la ven en videos y que se siguen emocionando y en mi caso se les pone la piel chinita al estar junto a una leyenda, no solamente del Puebla, sino del fútbol mexicano. Pues hay que ir nada más. Yo recuerdo mi papá en paz descanse me llevó de niñito a ver a la U de Chile, y la U de Chile estuvo 25 años, siendo uno de los equipos grandes, está casi como Cruz Azul. Uno de los 2 equipos más grandes de Chile estuvo 25 años sin ser campeón. A mí no me tocó verlo, jugué ahí, no tuve la fortuna de ser campeón, y lo vi durante muchos años y tampoco. Entonces hay que ser fiel nomás, ir,
sí nos gustaría que el equipo fuera un ganador, eso es lógico. Pues muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, continuamos con la entrevista a Carlos Alberto Poblete. Estos Morteros de Cuauhtémoc, un programa de aficionados para aficionados.